Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Gracias, Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Alex, que está con nosotros. Bienvenido. Aleluya. Nuestro hermano Julio también. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Y todos los que estamos acá, bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. No sé qué les pasó a los otros hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Capítulo 9. Entramos al capítulo 9 de Apocalipsis, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, en el séptimo sello y estamos en la parte de las trompetas. Y entramos, hermanos, a la quinta trompeta. Capítulo 9 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando el ángel tocó la trompeta, hermanos, descendió a prisa una estrella. Una estrella con una llave. Amén. A esta estrella se le dio una llave. Y esa llave era para abrir un abismo. Para abrir un abismo. Hasta este momento, hermanos, nosotros hemos estado viendo, hermanos, que el castigo de Dios ha sido a través de la naturaleza. A través de la naturaleza, que el castigo de Dios a la tierra ha sido exclusivamente, hermanos, a las mismas cosas de la naturaleza. Pero que a la misma vez ha muerto mucha gente. Por ejemplo, hemos visto las guerras que van a ser auspiciadas por los mismos hombres, las muertes, las epidemias. Hemos visto, hermano, la naturaleza actuar como fenómenos. Por ejemplo, hemos visto, hermanos, que a través de la naturaleza, los terremotos. Hemos visto, hermanos, el caimiento de los meteoros, que es de lo mismo de la naturaleza. Hemos visto lluvia, hermanos, de lo que es, hermanos, una tormenta
¿de qué? Tormenta de, ¿cómo se llama? De granizo, mezclado con fuego y sangre. Son parte de la naturaleza, Dios utilizando la misma naturaleza para castigar a los seres humanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Hemos visto, hermanos, el oscurecimiento del sol, de la luna, las estrellas, que son de la misma naturaleza. Y también vimos, hermanos, que el efecto que estas plagas o estos castigos impactaron con la misma naturaleza, que es el agua, las plantas, los árboles, la tierra misma. Y como dije, y por esa causa murieron mucha gente. Pero del capítulo 9 en adelante encontramos, hermanos, otra clase de castigo. Aquí ya no estamos hablando, hermanos, de la naturaleza. Aquí estamos hablando que, hermanos, van a actuar fuerzas de oscuridad del mismo infierno. Oiga bien, fuerzas de maldad del mismo infierno que van a ser utilizadas para traer juicio a la tierra. Porque el diablo le hace los mandados a Dios, ¿sabían ustedes? El diablo le hace los mandados a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Si el diablo se hubiese dado cuenta que con la muerte de Cristo estaba su derrota y que a través de la cruz de Cristo iba a obtener, hermanos, su aplastamiento, porque él ya había oído desde el Génesis, había oído que Dios había dicho que de la mujer iba a salir una simiente que le iba a aplastar la cabeza. Aleluya. Él ya sabía eso, pero no sabía la fórmula. No sabía cómo es que le iban a aplastar la cabeza. Entonces, si él hubiera sabido que por causa de la cruz iba a ser aplastado, iba a ser despojado, iba a ser vencido, le aseguro que hubiera mandado a talar todos los árboles y hubiera destruido todo lo que es madera para que no construyeran una cruz, para que el Salvador no muriera en una cruz. Pero no sabía, y él mismo fue el instrumento que Dios utilizó para llevarlo a la cruz. Amén. Porque el diablo mismo, hermanos, metió a los líderes de ese tiempo que mataran al Señor. Él mismo, hermanos, tuvo que ver en eso. Él mismo en una y otra ocasión, hermano, inspiró a los judíos para matar al Señor. ¿Se acuerdan que cuando él entra al templo, lee, hermanos, en las Escrituras, y él lee aquel pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cual me ha ungido para traer buenas nuevas? Y cuando termina de leer esa palabra, el Señor dice: hoy se ha cumplido esta Escritura. Aleluya. Y por esa causa dijeron: este está blasfemando. Y lo iban a tirar al despeñadero. Lo iban a tirar. Lo iban a matar, pero él se fue entre la multitud y se corrió. Entonces el mismo diablo, hermano, le hace los mandados a Dios.
Le hace. Dice que viene el diablo, le pone una gran dificultad a usted, y esa dificultad le va a servir a usted para subir al siguiente nivel. Pero el diablo cree que le está haciendo daño. No, le está haciendo un bien. O sea, Dios de alguna forma lo está utilizando. Dios de alguna forma le está permitiendo para que usted avance al siguiente nivel. Ese es el caso de Job. Job, hermanos, dice la Biblia que estaba cercado, estaba protegido por Dios. Job tenía todo, era el hombre más rico de todos los orientales. Y Satanás llegaba, porque él llega, él se cola entre los ángeles. El diablo se cola entre los ángeles de Dios y llega hasta allá, porque se disfraza como ángel de luz. Mire qué tremendo. Y entre los ángeles, ahí llega, pero como Dios ya sabe, y le dice: ¿de dónde viene, Satanás? De ahí le dice: de andar y rodear la tierra. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre justo, temeroso y apartado del mal? Y Satanás le dice: no, pues ¿cómo? ¿Cómo que no? Si lo tiene bendecido. ¿Cómo que no? Si lo tiene cercado. ¿Cómo que no? Si lo tiene todo. Pero quítale todo, a ver si es cierto, si mantiene su integridad contigo. Porque eso es lo que hace Satanás. Empieza allá, hermanos, a hacer injurias contra usted delante de Dios. Allá llega, todos los días llega allá. Allá llega, dice, el cual nos acusa delante de Dios día y noche. Porque Él no duerme. Él no duerme. Día y noche acusa a sus escogidos. Y Él le dice: quítale todo, a ver si es cierto. Y entonces Dios le dice: pues te permito que le quites. Pierde todo. Pierde todos sus animales, todas las cosas. Pierde sus hijos. Y se quedó solo. Y llega otra vez delante de Dios y le dijo: permíteme que toque su carne, su vida, a ver si es cierto, si no blasfema. Y Dios le dio permiso. Dios le dio permiso para que tocara su carne. Y le salió una lepra, dice la Biblia, en todo el cuerpo, que a una mujer no soportó y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Imagínese usted, Santo Dios, que su esposa le llega a decir así, estando usted en una condición tan terrible. Así le dijo la mujer. Aún le dice: mantienes tu integridad con Dios, maldice a tu Dios y muérete. Mire qué tremenda esa mujer, porque ella no dijo mi Dios, no, le dijo tu Dios. Tu Dios, no dijo mi Dios. Y hermanos, y ese hombre no blasfemó contra Dios, mantuvo su integridad con Dios. Y eso le ocasionó una gran bendición. Satanás creía que estaba haciendo mal, pero no, Dios le dio todas las cosas en abundancia después de la prueba. Lo hizo más rico, lo hizo más próspero, lo hizo más bendecido. Entonces, hermanos, Satanás le hace los mandados a Dios. Y en este caso, Dios mismo va a utilizar los servicios de los demonios, de las fuerzas infernales. Amén.
Entonces, hermanos, pero a pesar, hermanos, de que todo lo que ha pasado, de todos los juicios que hemos visto, los hombres ni aún así, dice la Biblia, se arrepintieron. Los hombres ni aún así reflexionaron, sino que siguieron en sus pecados. Amén. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Dios permite que del cielo caiga una estrella. Esta no va a ser un meteoro. Hemos estado hablando de los meteoros, pero esta estrella no va a ser meteoro. Este va a ser un ángel que va a estar comisionado para esa, hermanos, gran tarea. Por ejemplo, hermanos, en Job 38:7, la Biblia menciona algo relacionado, hermanos, a las estrellas. 38:7 de Job dice: cuando alababan todas las estrellas del alba, refiriéndose a los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, hermanos, era un ángel, va a ser un ángel que va a venir comisionado para abrir el abismo, para abrir el abismo. ¿Qué entiende usted por abismo? ¿Qué entendemos por abismo? Un cráter, un gran agujero, un gran hoyo. El mismo Satanás fue, hermanos, llamado estrella o lucero. Isaías 14:12 dice la palabra de Dios: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Entonces, hermanos, este ángel va a descender con rapidez para cumplir, hermanos, la orden del Señor. Amén. Y este mismo ángel, hermanos, este mismo ángel se va a comisionar, porque al parecer como que este ángel tiene el cuidado de la seguridad del abismo. Oiga bien, este ángel tiene el cuidado de la seguridad del abismo, o sea, que no escapen los que están en el abismo. Y vemos, hermanos, que este ángel va a ser comisionado, capítulo 20, verso 1 al 3 de Apocalipsis. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo. ¿Con qué? Con la llave del abismo. Amén. Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 1 del capítulo 9? Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio ¿qué? ¿La llave de qué? Del pozo del abismo. O sea, este mismo ángel es el que está encargado en vigilar. Y él mismo se le da la llave del abismo. Del abismo, según Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: y una, siguiendo el del 20, dice: y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó ¿dónde?
al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ese ángel tiene una categoría angelical fuerte. Y se cree, no lo dice ahí la palabra, pero se cree que este ángel será Miguel, porque es el único que ha vencido a Satanás. ¿Se acuerdan cuando quería posesionarse del cuerpo de Moisés en Judas? Y dice que vino Miguel, el arcángel, y no prefirió palabra de maldición contra Satanás, sino que le dijo: que Jehová te reprenda. Y no permitió que tomara el cuerpo de Moisés. Y más adelante encontramos que va a haber una guerra, una batalla, la batalla final en el cielo. Va a haber una batalla final en el cielo, que dice que Miguel y sus ángeles van a pelear contra el dragón, y el dragón con sus ángeles también. Entonces, prácticamente se cree que a lo mejor puede ser Miguel. No lo dice exactamente Apocalipsis, pero probablemente sea Miguel, el arcángel, que tenga esta comisión especial, porque es el único que tiene la potestad y el poder, hermanos, de luchar contra Satanás y vencerlo. Amén. Ahora bien, vamos a hablar un poco del abismo. Qué feo, ¿eh? Del abismo. Dice, se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. ¿Qué es este pozo? ¿Dónde está este pozo? ¿Qué significa este pozo, este abismo? Amén. Imagínense. Se le dio la potestad de abrir el abismo. De abrir, quiere decir que ese abismo está sellado, está enllavado. Está enllavado. Y se necesita una llave para abrirlo y cerrarlo. Amén. Este abismo, hermanos, se le llama oscuridad del infierno, y en griego se le llama tártaro. Es el lugar de los ángeles caídos. Veamos segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿a dónde? ¿A dónde los arrojó? Al infierno. ¿Ya la hallaron, hermanos? 2:4. Es el mismo, es otro. Segunda de Pedro 2:4. ¿Sí es ese? Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser
reservados al juicio. Tremendo, ¿verdad? Al juicio. Judas 1:6 habla también, ahí a la par de Apocalipsis, Judas 1:6. No Judas Iscariote, Judas el hermano del Señor. Dice, y a los ángeles, 1:6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Imagínense. O sea, en ese lugar, o sea, en el abismo, están también los demonios. Están los ángeles caídos. Amén. En el abismo están los ángeles caídos. También encontramos en la Biblia que infierno en hebreos y en griego es llamado Seol y Hades, que es un lugar también para todos los ateos. El lugar del infierno es un lugar también para todos los ateos y todos los pecadores que no aceptan a Cristo. Veamos qué dice el Salmo 9:17. Ahí habla del Seol. Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿dónde van a ir? Al Seol, que es el infierno. ¿Cómo cree que es el infierno? ¿Cómo cree usted que es el infierno? Mucha gente hoy platicaba un muchacho, dice, no hay infierno, dice, aquí es el infierno. Y yo le digo, sí hay infierno, sí hay infierno. Porque si la Biblia dice que hay infierno es que lo hay, porque la Biblia es un libro que se ha cumplido. Que yo diga que no hay, o sea, eso no me tiene sin cuidado, o no le tiene sin cuidado la Biblia, porque eso va a acontecer. Yo puedo decir que no hay, pero la Biblia dice que hay. Así es, aleluya. Amén. Sí, porque hay gente que se autoconsuela. Se autoconsuela y dice, no, hombre, eso es mentira, eso es para meterle miedo a la gente, para ganar adeptos, para ganar seguidores. Eso no existe. Bueno, la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia es eficaz, y la Biblia es la verdad, y la Biblia no miente. Dice San Lucas, capítulo 16, verso 23, dice, y en el Hades, hablando del rico y Lázaro, y en el Hades alzó sus ojos, estando, ¿en qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que el rico estaba en tormentos. El rico había negado toda su vida que no había infierno. El rico había negado toda su vida que no había castigo. Pero cuando se dio cuenta de la realidad, cuando despertó, es que mire, hermano, ese es un traslado extraordinario que hay. Es un traslado que ocurre. O sea, usted se muere hoy, inmediatamente despierta en una realidad. O sea, usted muere hoy
Y si está preparado, los ángeles vienen por usted y lo llevan al paraíso de Dios. Pero si la persona muere sin Cristo, muere descuidada, viene el ángel de la muerte, lo agarra con unos demonios más y lo llevan al abismo. Santo Dios. Aleluya. Al abismo que es el infierno. Así de fácil. Y entonces, y la persona va a despertar. Va a despertar en el lugar de tormento. Por eso dice ahí, dice, y en el Hades alzó ¿qué? Sus ojos. Sus ojos. Porque, óigalo bien, hermano, la verdadera personalidad de los seres humanos no es este cuerpo. La verdadera personalidad de los seres humanos es su alma, y el alma es eterna. El alma no muere, el alma es eterna, ella vive por la eternidad. El cuerpo envejece, el cuerpo se acaba, el cuerpo se termina, pero el alma permanece eterna. Es eterna. Por eso usted no se preocupe por la edad. Usted no se preocupe por la apariencia, porque entre más luego va llegando al momento de partir, está más cerca para convertirse en joven. Porque en la eternidad usted va a ser un joven. El aspecto, porque el alma no envejece. El alma es eterna. Amén. O sea, y el aspecto de nosotros va a ser maravilloso. No va a creer que las grandes arrugas que nos salen, ¿verdad? Nos van saliendo ya con los años. No. Mire, olvídese. Una cutis, ¿cómo se dice? ¿Cutis? Bien bonito. Una maravilla. En la eternidad, una maravilla. Pero con Cristo. O sea, allá en el tormento no. Dice la Biblia, donde el gusano de ellos no muere. Imagínense que aquí los gusanos en la cara, en vez de estar jovencito, los gusanos aquí por todos lados. Será duro. Entonces, así estaba el rico en tormentos. Amén. Ese es el lugar del abismo. Amén. También encontramos, hermanos, que a esto se le llama prisión o calabozo. Veamos ahí la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro 3, 19 y 20. Primera Pedro 3, 19 y 20 dice, en el cual también fue. ¿Quién fue? Decía el hermano y habla, ¿quién fue? Cristo, ¿ah? ¿Ya lo encontró? Dice en el cual, 3, 19, 20 de la primera carta de Pedro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Entonces, mire qué tremendo ese pasaje. Ese pasaje me deja un poco así como asustado, anonadado, admirado. Porque Jesús no descansó. Óigalo bien. Jesús fue crucificado, fue clavado en la cruz y sufrió
todo el peso del pecado nuestro, pero cuando muere el Señor, inmediatamente es trasladado ¿a dónde? Al Hades. Es trasladado allá. Fue, dice la Biblia. Oiga bien cómo dice Pedro. Se lo voy a leer otra vez. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por el agua. Entonces fue, o sea, él no descansó. El Señor, ya me morí, descansa en paz. Dice la gente, descansa en paz. Es una frase célebre. Es una frase célebre entre el mundo, entre la gente, que descanse en paz. Sí, se aceptó a Cristo y estuvo preparado para el encuentro con el Señor, para descansar en paz. Pero si no se arrepintió, si no buscó a Dios, si no pidió perdón a Dios, si no confesó a Jesucristo como su Salvador personal, no va a tener paz. No va a tener paz. Lamentablemente así es. Amén. Porque murió en pecado, porque murió en desobediencia, no va a haber paz. O sea, el deseo está bueno, el deseo de la gente que descanse en paz. No, si usted imaginara qué paz va a tener la gente que está en el hoyo, que está en el abismo. No hay paz ahí, no hay paz, no hay paz ahí. Porque aparte del tormento del infierno, ahí están los demonios. Ahí están los demonios atribulándolo. Ahí están los demonios. Y hay otro tormento más duro. En el infierno hay otro tormento más duro, que empieza a recordarse cuántas veces se le evangelizó, se empieza a recordar cuántas veces asistió a la iglesia, empieza a recordar cuántas veces le hicieron el llamado, empieza a recordar cuántas veces le dieron un tratado y lo botó. Porque hay gente que agarra el tratado por así, para que no diga nada, la gente lo agarra y a la vuelta que se lo bota. Y ahí le va a venir todo recuerdo. Y eso va a ser un tormento. Un tormento, ¿por qué? Porque, o sea, Dios le dio la oportunidad. Dios dio la oportunidad. Y Dios está dando la oportunidad. Porque mientras tengamos vida hay esperanza. Porque muerta la persona, se acabaron las esperanzas. Es en vida que tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Ya muertos nosotros, hermanos, lamentablemente se acabó la oportunidad. Se acabó. Se acabó. Y ya no hay oportunidad. Pero mire qué lindo. Qué lindo es Dios. Porque en los días de Noé, esa generación no escuchó casi así de mensajes de la palabra de Dios. O sea, ellos solo escucharon que Noé les decía: mira, viene un diluvio, vengan, ayúdenme a construir el arca para que nos salvemos. Ese era el mensaje. No había un mensaje de redención espiritual, no había un mensaje de eternidad, no había un mensaje de nada de eso. Entonces, como Dios sabía que no había un mensaje de eso, entonces Cristo fue a ese lugar, fue a predicarles a los antidiluvianos, fue a predicarle a esa gente para que no tuvieran excusa. ¿Cuántos creen que se convirtieron de los antidiluvianos? Después de haber estado en el Hades, ¿cuántos? Todos, imagínense,
de estar en el tormento y luego llegar la solución y luego llegar el Hijo de Dios, porque fue, dice la Biblia, hasta el corazón, porque el abismo está en el corazón de la tierra. Fue al corazón de la tierra y estuvo en el corazón de la tierra 3 días el Señor. Y aquí está confirmando Pedro, que dice que fue y predicó, dice claramente, predicó a los espíritus encarcelados, los que no obedecieron en los días, dice ahí, en los días de Noé, no obedecieron, no aprovecharon la paciencia de Dios, de los cuales solo se salvaron pocas personas, dice, y en realidad dice 8. De toda esa generación se salvaron, ¿cuántos? 8. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De cuáles quiere ser usted? Del montón que se perdió, de los 8. ¿Cuáles quiere ser? De los 8. Hoy no van a ser 8, van a ser millones. Millones de cristianos que vamos a volar hacia la presencia de Dios. Millones de personas que van a desaparecer del planeta Tierra, hermanos, muy pronto. Muy pronto. Bueno, ese muy pronto puede ser 1 año, 5 años, 10 años, 100 años, lo que Dios le plazca. ¿Y qué? Amén. ¿Y qué? ¿Qué le podemos decir a Dios? Amén. ¿Qué podemos decir? Jonás estaba bravo. Bravo estaba Jonás porque Dios le había dicho que fuera a pregonar a Nínive que iba a destruir esa ciudad. Le dijo, voy a destruirlas. Así es que ve y pregónales, avísales que las voy a destruir por su maldad. El pecado ha llegado hasta mi presencia. Y entonces Jonás no quería ir. ¿Se acuerdan, verdad, que Jonás no quería ir? Número 1, porque era una ciudad peligrosa. Número 2, porque era una ciudad extensa, o sea, había que rumbarle, había que caminar para pregonar. Y 3, porque Jonás sabía que Dios era misericordioso. Y que si él iba a decirles que Dios las iba a destruir y luego las perdonaba, iba a quedar como profeta, iba a quedar ¿qué? Mentiroso. O sea, él sabía eso, por eso mejor se fue en el yate, ¿verdad? En el barco, se fue huyendo. ¿Hasta dónde? A Tarsis. Pero como a Dios no se le escapa nada, a Dios no se le escapa nada, y a media mar levantó una gran tempestad, que poco a poco hermanos, se hundía la barca. Y aquellos estaban, hermanos, afligidos, y cada uno orando a su Dios, y fueron a ver que Jonás estaba ¿dónde? Allá bien abajo. Estaba bien dormido. ¿Y cómo le dijeron? Levántate, dormilón, que no ves lo que está pasando. Tú dormido aquí, nosotros ya casi nos ahogamos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me imagino, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque alguien que lo despierten así, está bien dormido, y lo despierten así, como pegándole pues, o moviéndole. No, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Cálmese. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces él reflexionó y dijo, no, ya sé por qué. Ya sé cuál es la solución. Pues aviéntenme al mar y se va a acabar todo. Aleluya. Imagínense, lo tiraron al mar. ¿Quién sabe si podría nadar? La Biblia no dice que podía nadar. Nomás dice que solo tiraron al agua, y dice que ya estaba listo. ¿Qué? Un gran pez estaba listo para comérselo, para tragárselo. Y se lo tragó el pez. Pero Dios lo conservó con vida. Y no permitió que el aparato digestivo del pez lo procesara, porque no, o sea, imagínense, pasó 3 días en el pez. 3 días suficientemente para que el aparato digestivo del animal lo procesara y lo tirara ya como excremento.
Pero Dios no permitió eso, no permitió. Y el animalito con un gran retorcijón. El pez con un gran retorcijón que no, o sea, no tenía paz, no tenía tranquilidad el animalito. Y hasta que fue y lo vomitó allá a las meras playas de Nínive. Aleluya. Porque Dios, hermano, estaba con él y él clamó a Dios y le pidió perdón. Pero después de haber pregonado, se fue a sentar en un lugar. Hasta Dios le hizo que una mata le hiciera sombra, porque Jonás era calvo. Entonces Dios no quería que se asoleara su calvita. Entonces se puso tranquilo a observar a qué hora Dios iba a destruir a la ciudad. Pero como la gente fue inteligente, la gente, hermanos, agarró el mensaje para bien. Y la gente se convirtió, empezando desde el rey, dijo: vamos a hacer ayuno. Desde la bestia hasta el ser humano vamos a hacer ayuno. Del niño que está de pecho va a hacer ayuno también. Ay, ay, ay. Hasta los niños metieron ayuno. Y Dios vio esa acción y Dios los perdonó. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jonás se cansó de tanto estar esperando y se enojó. ¿Y por qué te enojas?, le dice Dios. ¿Por qué te enojas? Y estaba enojado. Y Dios mandó un gusanito para que cortara la planta y se asoleara. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios no se le puede escapar nada. Dios no se le escapa nada. Entonces, hermanos, esta gente va a tener oportunidad, o tuvo oportunidad, porque eso fue cuando Cristo murió. Esta gente tuvo oportunidad de ser salva, los antidiluvianos. Por eso es que hay otro versículo que dice que Él llevó la cautividad. Amén. Trasladó el paraíso de Dios. Porque antes el paraíso de Dios, hermanos, se le decía el seno de Abraham. Y el seno de Abraham estaba también bajo de la tierra. O sea, por eso es que cuando el rico abrió los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Porque lo que los dividía era un gran abismo. Un gran abismo que la Biblia le llama cima, pero con ese abismo, con ese. Pero, hermano, cima, para arriba, cerro, es con C. Entonces, había un abismo que Abraham le dijo: no podemos, ni nosotros ir donde ustedes, ni ustedes para acá. Ahí mismo, hermano, estaba ese lugar. Pero para que no vieran esas cosas, mejor Jesucristo trasladó ese lugar. Y hoy ese lugar ya no está ahí. Ya ese lugar está nomás el infierno. Para que no estén viendo, pues, para que no estén hablando, o sea, para que no estén perturbando los que están en el gozo, pues. Porque era una perturbación. Y el rico: ¡hey! Mándalo. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. No se acordaba el miserable que un día esa persona estuvo, hermano, con Chagas. Que era, hermanos, una persona mendigo. O sea, no se acordaba ya el rico. Pero ahí quería, hermanos, que fuera. Porque el aspecto había cambiado. El aspecto de Lázaro era como jovencito. Ya no era aquel harrapiento sucio que llegaba allá donde el rico a querer comer las migajas que caían de la mesa del rico, dice la Biblia. Ahí no, ya había cambiado su semblante. Y entonces él, cuando vio la fe perdida, dijo: Padre, envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Quiso decirle: tengo 5 hermanos miserables y pecadores como yo. Y se van a condenar para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham, como era sabio, le dijo: mira,
A Moisés y a los profetas tienen suficiente, óiganlos a ellos. ¿Cuáles es Moisés y los profetas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son Moisés y los profetas? Quiso decir los escritos de Moisés. ¿Cuáles son los escritos de Moisés? La ley y todos los profetas. Por eso Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero le dice: no, Padre, no se van a arrepentir, pero si alguno va entre los muertos, a ellos se van a arrepentir. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Pónganse de pie esta tarde. Padre que estás en los cielos, Gracias por acompañarnos en Dios habla hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.